porque tu opinión también cuenta. Ya es Semana Santa, así que tenemos con nosotros al padre Mario de la Cruz Campuzano, vicario episcopal de la Pastoral de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo y también párroco justamente en la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia de Arroyo Hondo, quien nos va a hablar sobre la Semana Santa y algunas recomendaciones en especial para la comunidad cristiana. Buenos días, padre. Qué bueno Buenos tenerlo con días. nosotros. Gracias, Priyanka. Gracias a todos. Y buenos días para todos los que nos escuchan a través de Estrella 90. Eh, Qué bueno hablar de este tema, un tema muy interesante que me gusta bastante, porque la Semana Santa es la semana central de la vida cristiana y la principal porque en la Semana Santa es que se celebran los grandes misterios de la salvación, los grandes misterios de la vida cristiana, porque en la Santa fue que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Aquí nosotros empezamos con la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, donde iba a llevar a cabo esa misión entregada por el Padre, con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Aquí reciben a Jesucristo con ramos, con palmas, lo reciben como un rey. eh, y obviamente también aquí, ese mismo día, el pueblo, así como lo recibe como un rey, va a mandarlo a crucificar. Y ese es como el pórtico de la Semana Santa. Por eso el domingo pasado iniciábamos con ese Domingo de Ramos. Luego, un gran triduo de 3 días que son los que resumen esos grandes misterios. El Jueves Santo con la celebración de la Santa Cena, donde Jesús se despidió de sus discípulos, pero a la vez instituyó grandes sacramentos como el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio ministerial para que continuaran sus apóstoles y sus sucesores haciendo lo que él estaba haciendo en ese momento, quedándose con nosotros para siempre a través de la Eucaristía. Y también el mandamiento del amor. En esa celebración son 3 elementos cargados de grandes misterios. Ya decía de la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor, eh, bajándose a lavar los pies a sus discípulos e indicándoles que eso mismo harían con los demás, o sea, el servicio, la entrega por los demás. Pero luego viene el Viernes Santo. En el Viernes Santo, ahí es que Jesús se entrega completamente a través de la muerte y muerte en cruz por nosotros para la salvación del género humano. Es un día más que triste, porque algunos lo ven triste, pero ya dice el pregón de la Pascua: oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Aunque Jesús muere, pero muere por nosotros. Y con la esperanza también de lo que él mismo había dicho a sus discípulos, que a los 3 días resucitaría. Luego el sábado santo es un día de quietud durante todo el día porque Jesús está en el sepulcro, pero ya en la noche santa celebramos la gran celebración porque es el acontecimiento más importante, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, venciendo la muerte, venciendo nuestros pecados y nuestras muertes para resucitar y darnos vida, vida en abundancia. Y aquí la Iglesia Católica pues celebra 4 partes en esta celebración de la vigilia pascual. Primero, una
una liturgia que se llama liturgia de la luz, donde se empieza con una fogata, eh, un fuego de donde se enciende el cirio pascual que va a acompañar a la iglesia durante todos los 50 días de celebración de la Pascua. Luego la liturgia de la palabra, donde se leen un resumen de toda la Biblia, se puede decir, de toda la historia de la salvación, unas 7 lecturas con sus salmos del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento, una epístola con su salmo y luego el Evangelio. Y luego está la liturgia bautismal. En esta liturgia se suele celebrar el bautismo o la iniciación cristiana de adultos, sobre todo, donde se celebra el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, la Sagrada Comunión. Y ya luego, pues la liturgia eucarística como tal, después de la liturgia bautismal, que continúa ya con toda la plegaria eucarística, la comunión y el rito de conclusión. Son grandes celebraciones que encierran el misterio de nuestra salvación y que para la iglesia son es la gran celebración del cristiano, que durante todo el año se vive para celebrar o rememorar esos misterios que se celebran en esta semana. Muy interesante. De Muy, todo esto, me gustaría saber cuáles son las actividades puntuales que tienen para toda su congregación, para todos, y dónde puede ir cualquier persona que nos esté escuchando que quiera participar de todas estas actividades. Qué bien. En todo el país, de hecho, donde quiera que hay una parroquia, pues estamos celebrando estos grandes misterios estos 3 días. En el caso de la Catedral Primada de América, se tienen las celebraciones desde el jueves a las 8 de la noche, lo tienen allí. El viernes a la 1 de la tarde con la celebración del sermón de las 7 palabras, que de hecho es muy seguida por los medios de comunicación. Luego la celebración de la Pasión del Señor, que será a las 3 de la tarde. Luego, pues se hace normalmente un concierto en la catedral a las 8 de la noche, los Viernes Santos. Y el sábado, pues tienen la vigilia pascual también a las 8 de la noche. En la parroquia nuestra, que es Nuestra Señora de la Divina Providencia, tenemos el Jueves Santo, en la celebración de la Santa Cena del Señor a las 6:30 de la tarde, luego la adoración eucarística en el monumento, porque ese es el gran día de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, hasta la medianoche. Y luego a las 6 de la mañana empezamos de nuevo el Viernes Santo con la adoración eucarística hasta mediodía, y a las 3 de la tarde tenemos un Via Crucis viviente en Arroyo Hondo, ¿no? Por las calles de Arroyo Hondo, una escenificación de lo que pasó allí en el Via Crucis, en la Vía Dolorosa en Jerusalén, hasta llegar al Monte Calvario con la crucifixión. Será a las 3 de la tarde y luego la celebración de la Pasión del Señor. El sábado santo tendremos a las 7 de la noche, iniciamos la vigilia pascual. Iniciaremos desde la farmacia Carol de ahí de la Camino Chiquito hasta la cancha de nuestra parroquia Divina Providencia, y ahí culminamos con la celebración de la vigilia pascual. ayúdame un poquito. Hay ritos y creencias que se hacían en el pasado, como mira, si tú metes el pie en un cubo y lo tienes doblado en Viernes Santo, se te queda. Sí. Eh, ¿Nos podría hablar un poquito de esos mitos, de la veracidad, qué sé yo, de dónde surgen? Bueno, yo no soy tan viejo, Ah. pero sí en mi campo, y mi madre, que tiene 101 años, Wow. ella
pues siempre los viejos hacían mucho estas cosas. Yo recuerdo que yo no me bañaba los Los viernes, Viernes Santos. sino había que levantarse tempranito Ujú, para bañarse sin hablar con nadie ujú. y tirarse en el río en cruz. Ah. Porque si tú te tirabas así o después de haber hablado, te podía volver pez. Sí, eso era. Igualmente no se podía clavar ningún clavo el Viernes Santo porque estábamos clamando los clavos de Jesucristo. Y no Sí. se podía, oye esto, no podían tener relaciones genitales el Viernes Santo porque se podían quedar pegados. Eso Sí, sí, esa eso yo creencia todavía escuché. existe. Todavía alguna gente. Hay gente que probaba, ¿verdad? A ver si Eso era para ver si era verdad. verdad. Aceptaba el reto. Dije, dame intentarlo. Para ver. Pero ¿Habrá sí, algún testimonio de alguien que se quedó pegado? No. bueno, no recuerdo haber escuchado alguno, no. Hoy es el último día del programa. ¿Qué Pero, fue? pero ciertamente hay muchas cosas que eran costumbres o son todavía, algunas personas las llevan aún, que algunas han ido cambiando, otras se han quedado. Por ejemplo, ustedes saben que aún todavía la iglesia pues manda a guardar abstinencia de carne Ujú. los viernes de Cuaresma, el Viernes Santo, el miércoles de cenizas y todo esto, entre otras costumbres que se han ido, algunas se han quedado, otras se han ido cambiando por otras. Ok. Padre, usted, ahí me hizo una pregunta muy interesante sobre las actividades que tienen durante estos días. Y hay algo que la mayoría de la población no sabe, y es justamente que se llevan actividades simultáneas tanto en la catedral como en la iglesia de Santa Bárbara, si no me equivoco, Santa Bárbara, que sí, es justamente la diócesis castrense. Nosotros contamos sí. con 12 diócesis, 11 territoriales y una castrense. Cuéntenos un poquito, de forma breve, ¿qué quiere decir esto? Porque mucha gente no sabe que justamente las castrenses están formadas por eh, todas las parroquias que se encuentran dentro de, Los de los recintos recintos militares y militares y policiales. Háblenos policiales. sobre esto un poquito, por favor. Bueno, la Iglesia Católica está distribuida por o formada por territorios se le llaman provincias eclesiásticas y diócesis. Las provincias eclesiásticas son las que reúnen un número determinado de diócesis en un territorio determinado. Por ejemplo, tenemos aquí en el país dos provincias eclesiásticas, la de Santo Domingo con todas las diócesis del sur, el este y Santo Domingo, y la del Cibao con todas las diócesis del norte. Y una diócesis igualmente es un territorio determinado que tiene como pastor un obispo, que es el que dirige todo este territorio que se llama diócesis. Y en el caso de la castrense es ya una diócesis personal, que es donde quiera que hay una institución militar o policial, pues es responsable la diócesis castrense, que es ya no hay una por cada territorio así, sino una a nivel nacional, porque es una diócesis personal, donde quiera que hay un militar o un policía. Ah, mire, súper interesante. Y bueno, Me gustaría saber también por qué es que no se come carne en estos días, cuando empieza, no sé cómo ustedes la tienen la cuaresma. cuaresma. Sí. Bueno, lo de comer carne es una tradición que viene de mucho tiempo, eh, que es como se puede decir, una reverencia al tiempo, como para conservar ese ambiente de, de reflexión. Ahí está también el ayuno que se invita a hacer para como em, dar paso al alma. Mira, esto viene de muy lejos. Es bueno que sepan que en el siglo IV antes de Cristo
eh, Platón decía que había que sacrificar el cuerpo para que el alma pudiera expandirse hacia lo que estaba destinada, porque el cuerpo para Platón era como la parte pecaminosa, la parte mala del ser humano y que el alma era lo auténtico del ser humano. Por eso él decía que, que debía el hombre irse como liberando cada vez más de su cuerpo. Al parecer, esto viene como de ahí, porque recuérdense que luego en la Edad Media, sobre todo, hay todo el sacrificio del cuerpo, los cilicios, los monjes, por ejemplo, que se ponían coronas con clavos, también correas, sacrificaban bastante para, para que el alma pues estuviera bien, porque el cuerpo había que sacrificarlo. Tanto el ayuno como la abstinencia en parte viene de ahí. Yo lo que siempre he dicho, aunque yo hago esa abstinencia y los ayunos igual, pero lo que hoy en día como que no tiene mucho sentido esto porque tú dejas de comer carne y comes lo que más te gusta, el pescado. El pescado es más caro y es más bueno. A mí mismo me gusta más el pescado que la carne. Lo ideal es que tú dejes de comer carne un viernes y ese gasto que vas a hacer en la carne lo utilices para ayudar a un necesitado. Ahí tiene sentido tanto el ayuno como también la abstinencia de carne, porque hoy día, como ya decía, en sí viene por eso que decía de el sacrificio al cuerpo para que el alma, porque también recuérdate que Platón concebía el cuerpo como en un orden piramidal, donde en la, Cúspide. en la cúspide estaba la cabeza o el logos, Ujú. luego el pecho y luego el vientre. Y él decía que lo ideal es que no se dejen dominar por lo inferior, por el vientre, donde están los apetitos concupiscibles, el placer de los instintos y todo esto. Y que se domine la cabeza, el logos. No Eh, se dejen dominar de No, nada no. de allá abajo, ya por saben. favor, ya saben. No se lleven Un de los buen pies, consejo trabajen también para mucho. Semana Santa, ¿eh? Es válido para Semana Santa. Mire, eso es interesante. Y que ese sacrificio también, Muy buena explicación. y que ese Sí, sí. sacrificio también viene justamente por el sacrificio que hizo el Señor en los 40 días en el desierto, que fue, y de ahí es que nace la cuaresma. Entonces, si el Señor Jesucristo durante 40 días pudo ayunar y hacer un sacrificio tan grande meditando en el desierto, considerando que sabía lo que iba a suceder, nosotros que somos inferiores a Él, ¿por qué no hacer un sacrificio como eso que es apenas 2 o 3 días durante este tiempo cuaresmal? Y bueno, Padre, para no quitarle mucho tiempo, porque yo sé que ustedes están full, full, full estos días, este, un mensaje para toda nuestra gente, no importa si usted es cristiano, o sea, no es que si usted practica alguna religión en específico o no, sino un mensaje para todos los dominicanos, en especial para aquella población que durante, yo digo que se ha ido perdiendo un poco la tradición de reflexión, de tranquilidad y todo eso. Un mensaje ya final para toda nuestra gente, pero antes de ese mensaje, Padre, quisiera por favor verificar qué piensa nuestra audiencia que está ahí en nuestras líneas. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Sí, buenas. Un saludo para el equipo, Buenos días, Buenos días. ciudadano, gracias. sobre todo para su invitado especial de hoy, para el Gracias. padre, que tengo una pregunta para el padre. Pero antes de mi pregunta para el padre, si las circunstancias me lo permiten, más adelante le tengo unos comentarios sobre el intro que ustedes hicieron hoy, señores. Padre, voy con mi pregunta. Yo soy cristiano. La figura de Jesús a mí me impresiona bastante. Hasta lo he podido leer e investigar, es increíble. Yo pienso que ha sido la figura que más ha trascendido en el universo hasta ahora.
Se dice que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar, cuándo, cómo, dónde, que iba a ser ejecutado, y que Judas iba a participar en esa actividad traicionándolo. Yo pregunto, mi querido padre, si Judas no lo hubiese traicionado, ¿hubiese trascendido la figura de Jesús? Si hizo Judas lo correcto con traicionarlo, hizo sus papeles, o fue culpable realmente. Quiero una explicación de una persona como usted. Lo escucho en el aire. Ok, gracias. Fíjese, la misma palabra dice que primero Jesús vino a cumplir una misión del Padre de entregarse por la humanidad y que esto tenía que suceder, dice el mismo Jesús. La palabra dice que esto tenía que suceder. Entonces, no se le puede echar demasiado culpa a Judas ni al pueblo judío, ni siquiera a las autoridades que tienen culpa. Pero también nosotros todos tenemos culpa porque Jesucristo murió, fue para salvar al género humano. Entonces, ciertamente que no deja de tener culpa alguien que entrega a su maestro para que lo crucifiquen, para que lo maten, tiene culpa. Y el mismo Jesús dice, más le valdría no haber nacido. En la palabra de hoy está. Exacto. Entonces, ciertamente que él tiene culpa y mucha culpa. Imagínate tú con un grupo de discípulos o de alumnos que uno te traicione y te mande a crucificar. O sea, tú tienes culpa y eres cómplice con las autoridades. Pero la culpa es distribuida entre todos porque Jesucristo murió por nosotros. Porque nosotros somos culpables, somos pecadores y morimos, Él murió para liberarnos de todo eso. Esa es la explicación teológica que podemos tener. Humana, ya tú sabes que es culpable porque entregó a su maestro, pero culpables somos todos porque Él murió por nosotros para salvarnos. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen nuestros amigos otras preguntas que quieran hacerle, vamos a estar aquí unos minutos más, pero si nos lo permiten, otra preguntita. A mí me gustaría saber cómo están divididas las iglesias, porque ustedes tienen catedrales, tienen diócesis, tienen templos, tienen iglesias. Entonces, esa descripción, esa división, que nos las explique aquí, por favor. Ok, primero es que la iglesia está constituida. Primero tenemos La la iglesia estructura, católica. la iglesia católica. Primero tenemos la iglesia universal, que es dirigida por el sumo pontífice, por el papa, que está en Roma. Y luego por diócesis, ya decía provincias eclesiásticas, que reúne un número determinado de diócesis, y luego las diócesis. Y las diócesis están compuestas por otra estructura que es la de parroquias, que son comunidad de comunidades. Y esas mismas parroquias se dividen en sectores donde hay capillas y ahí las comunidades en los diferentes sectores. Esa es la estructura que tenemos. Pero también ya decía de que están lo que se llaman las diócesis personales y prelaturas personales, que son también ya a nivel territorial para personal, para un grupo determinado de personas, como es el caso de las eh, instituciones militares y policiales, también las instituciones, digamos, de religiosas, que se llaman también capellanías de religiosas y religiosos, entre otras. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.